Hola, les doy la bienvenida nuevamente a tu canal Esanei. En este video quiero compartirles cómo tejer este lindo bolso de mano utilizando esta malla. He visto que se puede hacer con diferentes materiales y puntadas y quise compartirles una idea sencilla para que se animen a realizarlo. Así que sin más, veamos la lista de materiales. Vamos a necesitar lana de pompones, esta es de varios colores, hilo macramé, tiras de piedritas, estas ya vienen siliconadas, 2 tiras de cadenas de 10 eslabones, un broche decorativo, un broche de imán de 2 piezas, aguja crochet número 4, corta hilos, pinzas, regla y marcador, silicona líquida y el protagonista, que va a ser esta malla que vamos a cortar de 22 centímetros por 36 de largo. Lo primero que vamos a hacer es tejer todo el contorno de la malla y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a tomar la aguja, la introducimos por el primer huequito que vemos, por allí tomamos el hilo, lo pasamos y vamos a tejer medios puntos. Entonces tomamos lazada, la pasamos por entre la malla, tomamos lazada, la sacamos, nos quedan 3 argollas en la aguja, tomamos lazada y las pasamos las 3 y repetimos, tomamos lazada, llevamos la aguja por entre la malla, tomamos lazada, la sacamos, nos quedan 3 argollas, tomamos lazada y las pasamos las 3. Esto es medio punto y así vamos a tejer todo este contorno. En las esquinas vamos a tejer 2 medio puntos. Va a ser uno que va a ser de este lado y vamos a tejer otro. Y seguimos. Ya voy a cerrar la vuelta tejiendo acá los 2 últimos puntos. Acá hacemos el último punto donde iniciamos y para cerrar vamos aquí a la primera cadena, introducimos ahí la aguja, tomamos lazada y pasamos con nudo deslizado, jalamos un poquito, cortamos, sacamos la hebra y ya lo que nos queda es entrelazar la hebrita para perderla. Listo, para empezar a colocarla, la lana de los pompones, vamos a hacer el nudo de inicio. Ahí, hacemos la argollita, la soltamos y ahora la vamos a pasar acá. Este fue el que tejimos, la primera fila, y vamos a tejer aquí en la segunda fila. Por allí vamos a pasar la argollita. Ahora vamos a contar 1, 2, por allí introducimos la aguja y esta parte donde no hay pompón, entonces la vamos a tomar y la vamos a sacar hacia adelante. Ahí la estiramos y la pasamos.
haciendo una cadenita. Contamos 1, 2 y acá volvemos a introducir la aguja y volvemos a pasar. Así tomamos la lana, la pasamos, hacemos la cadenita. Ahí se va a ir formando la cadenita y va a ir quedando así por el derecho. Este va a ser el derecho y este va a ser el revés. Así vamos a ir tejiendo. Ya llegué aquí al otro extremo, viene tejiendo así por esta línea. Ahora, para continuar, vamos a subir contando 1, 2 y por allí vamos a pasar la lana. De aquí vamos a ir tejiendo por esta fila. Contamos 1, 2 y por ahí introducimos la aguja. Sacamos la lana y la cruzamos. 1, 2, sacamos la lana y la cruzamos. Y esto es lo que vamos a ir haciendo durante toda la malla, así en zigzag de aquí para allá, hasta llegar al otro extremo. Y vamos a ver cómo se nos va a ver de bonito. Bien, ahora vamos a dejar unos 10 centímetros sin tejer para hacerle una decoración al bolso. Ahora voy a tomar el marcador y voy a trazar una línea diagonal desde acá, desde el huequito que se ve, voy a trazarla ahí, así. Bueno, las marquitas nos ayudan a no perdernos a medida que vayamos tejiendo esta parte. Vamos a seguir tejiendo esta lana hasta llegar a la línea. Ya llegué aquí hasta donde marqué la línea por el revés. Ahora voy a contar 1, 2 como veníamos tejiendo, pero sin pasarnos de la línea. 1, 2 y acá vamos a tejer. Por ahí pasamos la lana, giramos y seguimos tejiendo por esta fila hasta el otro extremo. Miren, así va quedando. Tejimos hasta donde marcamos para que quede aquí la diagonal, que este espacio para hacerle la decoración al bolso. Aquí ya voy terminando de tejer esta parte. Voy a darle la vuelta. Y antes de continuar, quiero presentarles a mi compañera. Le encanta acompañarme. Donde yo estoy, lo que yo esté haciendo, ella está conmigo. Bueno, continuemos. Esta ya es la última vuelta. Listo, aquí ya terminé. Ahora voy a cortar la hebra y la vamos a pasar acá por este lado. La sacamos totalmente. Ahora lo que nos queda es hacer un nudito y perderla acá en el tejido, y nos debe quedar así. Miren qué bonito que se ve.
Listo, ahora vamos a ver cómo tejer esta parte. Ahora tomamos el hilo macramé y vamos a hacer la argolla de inicio. La sostenemos ahí. Vamos a tomar el tejido y aquí, por donde está la marca que hicimos, en el primer huequito, por ahí introducimos la aguja y sacamos la argolla. Y ahora vamos a ir tejiendo en diagonal por toda la marca que hicimos, como tejiendo una cadenita. Por el siguiente huequito introducimos la aguja, tomamos la hebra, la sacamos y la enlazamos. Queda una cadenita formada. Nuevamente en el siguiente introducimos la aguja, tomamos la hebra, la sacamos y la pasamos. Mira, así va quedando una cadenita. Así vamos a ir formando la cadeneta por todo el diagonal en los huequitos que marcamos. Estoy llegando acá al final, al último punto. Vamos a hacer ahí, a tejerlo. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer esta fila. Lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a introducir acá la aguja, vamos a sacar la hebra y la vamos a enlazar. Vamos al siguiente hueco, introducimos la aguja, tomamos la hebra, la sacamos y enlazamos. Va a tejer el último punto y ahora para subir acá al siguiente vamos a hacer lo mismo y giramos. Y ahora vamos a tejer por la segunda línea. Aquí donde está el límite, ahora giramos. Y la idea es volver a tejer una segunda vuelta por donde veníamos tejiendo para cubrir bien la malla. Para eso soltamos acá la hebra y por el último huequito vamos a volver a pasar la argolla, la sacamos, la llevamos hacia atrás y ahora por el siguiente huequito, este que está aquí, introducimos la aguja y volvemos a sacar la hebra, así, y continuamos tejiendo por la misma línea para que queden dos cadenetas tejidas ahí en la misma, y de esa manera vamos a ir cubriendo mejor la malla. Y así vamos a tejer hasta llegar acá a la esquina. Listo, ya estoy aquí finalizando en la esquina. Voy a tejer el último punto. Vamos a soltarlo y lo vamos a llevar hacia atrás y lo sacamos acá atrás. Hacemos un nudito allí deslizado, lo soltamos, cortamos y ya nos queda sacarlo. Y vamos a perder bien esta hebrita acá. Entre todo el tejido vamos a ir perdiendo la hebrita y así nos ha quedado. Listo, ya una vez lo tenemos así, ahora vamos a ver cómo lo vamos a cerrar. Entonces vamos a doblarlo, que llega aquí a la esquina donde iniciamos con el otro color, ¿sí? Lo doblamos y vamos a colocar ahí una marca, aquí donde llega el doblez, y aquí al otro lado pues ya sabemos que llega hasta acá, hasta donde inicia el otro tejido. Bien, ahora lo que vamos a hacer es doblarlo y vamos a calcular dónde vamos a colocar el broche de imán. Bueno, ya una vez calculamos dónde vamos a colocar el imán, que es acá en toda la mitad, con la ayuda de la aguja voy a poner ahí la marca, voy a girar y voy a colocar
esta parte. Entonces vamos a colocarlo aquí donde marcamos más o menos la mitad. Ahí vamos a sostener, sacamos la aguja y vamos a presionar hasta que salgan las paticas acá al otro lado. Ahí salieron. Estos imanes tienen estas argollitas para colocar acá de refuerzo. Estos imanes solamente se pueden doblar una vez. Entonces con la ayuda de unas pinzas vamos a doblarle las paticas. Bueno, si se ve algo no importa porque ahorita le vamos a colocar esta piecita. Entonces ahí queda tapadito y se va a ver súper bonito. Ahora vamos a doblarlo nuevamente para calcular dónde vamos a poner la base, que es esta parte que tiene este huequito. Entonces nuevamente con la ayuda de la aguja apoyar acá el dedo y voy a levantar aquí, que está. Entonces más o menos acá. Eso es a ojo, pues a cálculo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero esta vez del frente del bolso. Acá una vez ubico el centro, voy a quitar la aguja y voy a colocar el imán. Presiono para que salga aquí al otro lado las paticas. Doblamos con la ayuda de las pinzas. Bien, así ya nos ha quedado el broche. Ahora vamos a cerrar los laterales. Para eso vamos a tomar el hilo macramé, vamos a hacer el nudo de inicio, así, tomamos la hebra, la sacamos y ajustamos. Ahora la vamos a soltar y lo que vamos a hacer es introducir la aguja con el bolso cerrado. Vamos a calcular aquí la mitad. Introducimos la aguja, tomamos la argolla, la pasamos por ahí y ahora lo que vamos a hacer es introducir la aguja en la mitad de la cadeneta, tomando la hebra de la parte que queda hacia adentro, y lo mismo hacemos del otro lado, de arriba hacia abajo. Ahí tomamos la hebra y ahora tomamos una lazada y las pasamos las tres hebras, y verán que se va a ir formando una cadeneta en la parte de arriba. Volvemos a repetir y mantenemos la hebra en la parte de abajo. Tomamos lazada y las pasamos las tres. Se va formando la cadenita. Y así vamos a tejer todo hasta cerrar los dos laterales. Ya estoy acá finalizando, llegando a la marca donde que habíamos colocado inicialmente. Voy a tejer el último punto. Ahora vamos a cortar acá la hebra, vamos a dejarla así larguita, vamos a sacarla, vamos a quitar esta marca y ahora lo que vamos a hacer es perder la hebrita acá entre el tejido. Listo, aquí así ya queda cerrado, y lo mismo vamos a hacer del otro lado, así nos va a quedar. Listo, ahora vamos a ver cómo tejer la cadena. Vamos a hacer nuevamente una argolla de inicio. Ahora vamos a tomar el extremo de la cadena y vamos a pasar por aquí la aguja. Vamos a tomar la argolla y la vamos a sostener ahí. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una lazada, introducimos la aguja entre la cadena, tomamos la hebra y hacemos una tercera argolla. Volvemos a tomar lazada, introducirla por entre la cadena, tomamos lazada y la sacamos.
y así nos van a quedar 5 argollas. Ahora tomamos la lazada y vamos a pasar las primeras 3 argollas. Nos van a quedar 3 en la aguja, tomamos la lazada y las pasamos las 3. Ahora volvemos a tomar la lazada, introducimos la aguja aquí por debajo del último punto que hicimos, tomamos la lazada y lo sacamos. Ahora volvemos a tomar la lazada e introducimos la aguja por las 2 últimas hebras que vemos ahí. Tomamos la lazada y la sacamos. Nos van a volver a quedar las 5 argollas. Tomamos la lazada, pasamos 3, nos van a quedar 3, tomamos la lazada y las pasamos las 3. Ahí se va formando el tejido. Ahora tomamos la lazada nuevamente y por debajo del que habíamos cerrado sacamos la hebra, tomamos la lazada y llevamos la aguja aquí a las últimas 2 hebras que vemos. Por ahí introducimos la aguja, tomamos la lazada, la sacamos y nos quedan las mismas 5 argollitas. Ahí ya se va formando el tejido y esto es lo que vamos a hacer hasta que tengamos el largo que deseamos. Así es como nos va quedando el asa del bolso. Ahora vamos a colocar el otro extremo de la cadena. Para eso vamos a tomar el último eslabón y vamos a tejer los puntos tomando la cadena en la parte de atrás. Entonces tomamos la lazada, llevamos la aguja aquí al último punto que tejimos, atravesamos la cadena, tomamos la lazada, la sacamos, volvemos a tomar la lazada, lo pasamos por las últimas 2 cadenas que se ven acá y atravesamos la cadena, tomamos la lazada y lo sacamos. Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a pasar 3 cadenas. Ahora tomamos la lazada, pasamos 3, tomamos la lazada y pasamos las 3 y así nos va a quedar enganchada el otro extremo de la cadena. Ahora soltamos acá, sacamos la hebra, ajustamos y así nos ha quedado enganchada el otro extremo de la cadena. Aquí ya podemos asegurarla y así nos ha quedado. Yo la dejé más o menos de unos 50 centímetros de larga más la cadena. Ahora lo que queda es coserla a cada extremo del bolso. La colocamos aquí y la vamos a coser. Aseguramos bien. Después de que ya hemos cosido, llevamos la hebra hacia atrás y hacemos un remate para asegurar. Cortamos, así nos debe quedar. Y ahora vamos a asegurar el otro lado. Listo, ya están aseguradas la cadena por ambos lados. Ahora vamos a decorar el bolso. Vamos a tomar este broche que trae estas pestañitas, las voy a doblar hacia el frente con la ayuda de las pinzas para poder colocarlo acá en todo el centro del bolso. Presionamos y nos cercioramos de que las paticas salgan acá por el otro lado. Con la ayuda de las pinzas las doblamos. También ayuda a que el broche de imán quede bien aseguradito. Ahora vamos a colocarle el toque final, que son estas piedritas para decorar esta parte. Con la ayuda de la silicona líquida vamos a ir pegándolas. La pegamos
Después de pegada la medimos y cortamos. Y así vamos a hacer hasta llenar todo el triángulo. Y así nos ha quedado nuestro hermoso bolso de mano, súper elegante. Si te gustó este video, suscríbete a este canal. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Te invito a que conozcas también el paso a paso para hacer estos lindos aretes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.